Veo aquí un gran número de invitados. Santiago, Jaime, John, Jason, Félix, Marta, Angélica, Ronald, Eric, Martín, Karen, Daniel, Alejandra, Miguel, John, César. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Vamos a mirar hoy las inversiones inmobiliarias en el contexto actual. Se trata de mirar el hoy, se trata de mirar la perspectiva global en la que estamos, el contexto económico y ahí darle una mirada a una de las industrias claves en la industria colombiana, en la economía colombiana, perdón, que es la industria de la construcción. Una pregunta que venimos haciéndonos desde hace 6 meses es: ¿cuánto durará la situación actual y cuándo saldremos de ella? Y la verdad es que nadie sabe aún cuándo vamos a salir. Entonces hoy vamos a mirar, a contemplar una estrategia porque tenemos que adaptarnos a lo que está pasando. Al dar una mirada y pensar qué ha ocurrido en el pasado que se parezca a lo actual, la verdad no tenemos una situación similar de la cual podamos decir, este fue el marco, estas fueron las variables de análisis y las soluciones son estas. No. Lo más próximo que tenemos es la gran recesión de los años 2008. ¿Sí? Todos los asistentes vivieron esa experiencia. ¿Sí? Hubo crisis en la industria inmobiliaria, en el sector financiero en los Estados Unidos, y esa crisis se contagió al resto del mundo. Las que se han señalado, autores como George Soros y otros, señalan que las causas fundamentales fueron las malas decisiones tomadas en el sector financiero. Hicieron paquetes de algo que llamamos titularizaciones. ¿Qué es eso? Toman las hipotecas de múltiples personas, las juntan en unos paquetes denominados titularizaciones, ¿sí? Y salen a venderlas al mercado financiero. Todo es gloria mientras los deudores de las hipotecas, que son el primer piso sobre el cual se fundamentó esta estructura financiera en el 2008, todo funcionó mientras los deudores hipotecarios cumplían con sus obligaciones. En el momento en que no pudieron hacerlo, toda la baraja de naipes se vino al suelo. Los inversionistas le apostaron a invertir en hipotecas, los bancos le apostaron a que los deudores hipotecarios pagarían, los deudores hipotecarios le apostaron a que siempre tendrían con qué pagar y tendrían un empleo adecuado. Todo eso falló. Al fallar el empleo, al deudor hipotecario no poder pagar, la titularización hipotecaria se vino al piso. Ese proceso, esas titularizaciones hipotecarias existentes en los Estados Unidos, se vendieron en Europa.
¿sí? Al caer el mercado hipotecario en Estados Unidos, cayó en Europa y cayó en las diferentes ciudades y países en los cuales las hipotecas fueron vendidas. ¿Cómo se solucionó el problema? Dado que fue ocasionado por errores en decisiones del sector financiero, se reunieron a los líderes hipotecarios, ¿sí? Se hicieron unos acuerdos con ellos, el Estado norteamericano les tendió la mano y todo fue solucionado. Es decir, esa crisis se pudo solucionar tomando una serie de cabezas visibles, líderes financieros, llegando a unos acuerdos de pago con ellos, dándoles una inyección financiera y se dinamizó todo. En el momento actual, no podemos reunir a unos cuantos líderes financieros, porque los afectados están en el grueso de los sectores productivos y son principalmente empresas medianas y empresas pequeñas. Esa es una de las diferencias. En este momento, el sector financiero no está en las dificultades que estaba en el 2008. Toda esta situación nos lleva a pensar varias cosas. Un fundamento para vivirla es pensar en un nuevo concepto que ya se acuñó en los Estados Unidos y se denomina la economía de bajo contacto. Ya ustedes lo están viviendo, que hay unos sectores que fueron beneficiados de esta coyuntura y son los sectores que pueden seguir desarrollándose pese a lo sucedido. El clave es comercio electrónico, el sector de la educación, sector salud y todos los sectores que no requieren para su desarrollo de la presencialidad. Pero hay otros sectores que sí han sido afectados y los vemos todos los días en los noticieros, sectores de comercio, sectores turísticos. Bueno, entonces digamos que estamos frente a un fenómeno recesivo de la economía que afecta a todas las industrias, especialmente a la industria inmobiliaria. Partimos de plantear que la industria inmobiliaria está altamente correlacionada con la economía. Cuando la economía le va bien, a la industria inmobiliaria y de la construcción le va bien. Cuando a la economía le va mal, a la industria inmobiliaria y de la construcción le va mal. Así las cosas, en la recesión del 2008 vimos una situación de desempleo y vimos una lenta recuperación. En la situación actual estamos asistiendo a un fenómeno de un desastre natural, un desastre que arrasa con todo y cuyas causas ya sabemos cuáles fueron. Entonces, digamos que estamos viviendo en una situación de incertidumbre, ¿sí? Y decimos que las situaciones de incertidumbre nutren las crisis, ¿sí? Tenemos entonces que pensar en cuáles son los nuevos conceptos de normalidad. Expertos de múltiples países se han preguntado cómo será el modelo de recuperación. Se han planteado tres alternativas. Un modelo de recuperación rápida en forma de una V. Caímos y salimos rápidamente. Ya vimos que ese no fue. Un modelo de recuperación media en el cual caímos lentamente, pero nos hemos de recuperar. Y un modelo de recuperación lenta en el cual caímos fuertemente
y nos vamos a recuperar lentamente, que es un modelo en L. Las vivencias que estamos ya teniendo en el trabajo en casa, en el estudio en casa, nos están indicando que el diseño que muchas de las unidades inmobiliarias tenían, no es apto para la circunstancia actual. Nos preguntamos cómo la estará pasando una familia de 4 personas en un apartamento de 50 metros, donde papá y mamá trabajan en forma remota y los hijos deben estudiar en un área tan pequeña. Entonces, digamos que hay unos planteamientos en torno al diseño de los nuevos productos inmobiliarios. ¿Sí? Hay unas preguntas de respecto a las vivencias que todos hemos tenido en el entorno de las áreas residenciales. Hay una serie de vivencias en torno a los sistemas de movilidad en las ciudades. Y en torno a esos 3 componentes, tenemos que empezar a pensar cuáles de ellos deben cambiar y según eso se ofertarán diferentes tipos de proyectos inmobiliarios que atiendan estas nuevas necesidades y esta forma de operar. Entonces, indudablemente, la industria inmobiliaria tendrá que desarrollar nuevos productos. Habrá que invertir en investigación y desarrollo. En el momento actual nos encontramos haciendo múltiples encuestas y múltiples trabajos para mirar cuáles son las vivencias de la población. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué están pensando? ¿Sí? ¿Qué están necesitando? ¿Cómo están mirando sus unidades inmobiliarias? ¿Cómo es la vivencia en los espacios libres de los conjuntos residenciales? ¿Cuáles son las vivencias en los entornos de las unidades inmobiliarias? ¿Y cuáles son las vivencias en relación con los hábitos de compra y las necesidades de servicios en la ciudad? Todo eso, todas esas necesidades replantean modelos de investigación y desarrollo en proyectos inmobiliarios. Necesitaremos indudablemente nuevos modelos de servicio. Todos los sectores en este momento están replanteando, reinventando sus modelos de desarrollo de servicios. ¿A qué nos convoca entonces el momento actual? A entender el concepto de la nueva economía. ¿Sí? En esta nueva economía tendremos que indagar, como les decía, los nuevos modelos de servicio y tendremos que idear nuevos modelos para nuevos productos inmobiliarios. El urbanismo, que es digamos, el concepto que rige el desarrollo de las ciudades y en el cual se incrusta el real estate, o sea, los bienes de raíces, nos invitan a pensar en estas 4 dimensiones. Una, la que ya señalé, debe cambiar el diseño residencial. La variable comercio de proximidad es otra variable que todos los ciudadanos estamos viviendo, ¿sí? Se plantea nuevamente la necesidad de un comercio en la proximidad. A nivel de los sistemas de movilidad, todos ustedes deben estar escuchando
los problemas que están teniendo las diferentes ciudades del mundo en relación con los sistemas de movilidad. En el caso concreto de Bogotá, el sistema público de transporte BRT llamado Transmilenio tiene grandes dificultades en este momento porque la proximidad de los usuarios, las condiciones de proximidad, están representando un factor de riesgo. Así las cosas, las ciudades tendrán que repensar sus sistemas de movilidad y tendrán que orientarse a las relaciones de proximidad, donde los ciudadanos tienen los diferentes servicios a la mano y no tienen necesidad de recorrer grandes distancias ni hacer parte de grandes aglomeraciones. La vida en el espacio público es otra variable que se está replanteando en este momento las ciudades de todo el mundo. Ustedes ven los fenómenos en las playas, ustedes ven la convivencia en las plazas, ustedes ven las vivencias en los sitios de reunión y todo convoca hacia repensar este tema. La disponibilidad de parques es en este momento una necesidad apremiante para todos los ciudadanos. Así las cosas, entonces tenemos 4 categorías de análisis para considerar el tema que nos convoca hoy, de pensar en nuestras inversiones inmobiliarias. Primero, las perspectivas de inversión en el contexto de todo lo dicho, porque la inversión depende del desempeño económico. Los países están todos interconectados y los diferentes sectores económicos están altamente relacionados con la inversión inmobiliaria. Ustedes están escuchando en este momento de múltiples negocios que están entregando sus locales, de múltiples negocios que están deshaciendo contratos de arrendamiento y de múltiples negocios que abandonaron los locales y los locales comerciales se encuentran desocupados. Así las cosas, entonces, tenemos que pensar en una condición que ya se está dando: el trabajo remoto y la dinámica de la industria inmobiliaria. Hemos de decir que el trabajo remoto llegó para quedarse. Las empresas han manifestado vivir situaciones de eficiencia derivadas del trabajo remoto. Las empresas se empezaron a dar cuenta que no necesitan áreas tan grandes de oficinas porque buena parte del trabajo puede ser desarrollado en forma remota. La pregunta es entonces cómo esta forma de trabajo remoto que llegó para quedarse impactará la dinámica de la industria inmobiliaria. De otra parte, y quiero que mientras hablo ustedes piensen en lo siguiente. El cambio en el comportamiento de los consumidores. Cada uno de los asistentes tiene una vivencia, ¿sí? Y esa vivencia está indicando que hay una serie de reflexiones en torno al hábitat, en torno al uso interno de la vivienda, en torno al disfrute o no de las áreas privadas de que se disponen, ¿sí? En torno a la posible necesidad de cambiar de vivienda o buscar otra localización. El cambio en el comportamiento de los consumidores entonces es innegable.
Doctor Amparo, que si puede ampliar el concepto de comercio de proximidad. Ok, ok. La forma más rápida de decirlo es el tendero. ¿Sí? Los barrios populares bogotanos y en Medellín y en Cali tienen unas ventajas sobre los barrios de alto nivel económico. Su majestad el tendero. Ese tendero provee del comercio de conveniencia que los residentes. Entonces, ese comercio en proximidad significa que la ciudad sería más eficiente teniendo cada barrio comercio en su proximidad. ¿Sí? Es decir, comercio de conveniencia para atender las necesidades básicas, leche, pan, huevos, etcétera, a menos de 5 cuadras. ¿Sí? Es el comercio denominado en los Estados Unidos el comercio retail. Y en nuestro medio es el comercio de conveniencia. Esa es una necesidad inminente. ¿Por qué? Evita aglomeraciones, que es un sustantivo que en el momento actual nos quitará a todos. Entonces, el comercio en la conveniencia, de conveniencia en la proximidad facilita a todos los hogares acceder a los bienes y servicios que necesita rápidamente sin necesidad de recorrer grandes distancias, de utilizar sistemas de transporte motorizados, ni de generar flujos de movilidad que impactan negativamente la movilidad de las ciudades. Bueno, muy bien. Entonces veamos cómo el comportamiento de los consumidores residenciales cambió. Ya se están haciendo las consideraciones. Que cuando se toma la decisión de cambiar, no sé, eso lo vamos a discutir entre todos ahora. Cada uno compartirá sus impresiones. Pero ya estamos viendo cómo muchos prefirieron quedarse en sus fincas, en grandes áreas donde los niños pueden jugar, sin estar encerrados en un pequeño apartamento de 100, de 200 metros o de 50. ¿Sí? Ya muchas personas, al combinar las necesidades de espacio con las formas de trabajo remoto, ¿sí? Se están dando cuenta que el concepto de centralidad urbana cambió. Una persona puede estar en este momento en una playa, en una hamaca, con una buena conexión trabajando y no necesariamente tiene que estar cerca a la empresa que lo contrató. ¿Ya? Ese fenómeno, al unir las dos variables, forma de trabajo remoto, ¿sí? y nuevas necesidades de espacios habitacionales, llevará más tiempo que tarde a buscar nuevas localizaciones residenciales. Entonces, ustedes van pensando, mientras yo hablo, en sus experiencias y qué necesidades de este tipo han encontrado en forma personal o entre amigos, que nos lleva a todos a pensar en el cambio en el comportamiento de los consumidores residenciales. ¿Por qué? Porque de ello dependerá el éxito de las nuevas inversiones y del enfoque que se le deberá dar a las nuevas inversiones inmobiliarias. Así las cosas, entonces todo lo dicho se enmarca en un nuevo concepto que llamamos la economía de bajo contacto, con la cual ya se está relacionando la industria inmobiliaria. Bueno. ¿Cuáles son entonces esos cambios requeridos? Estudio y trabajo en forma remota, como ya lo hemos mencionado, ¿sí?
lo que estamos haciendo en este momento, ustedes y nosotros desde la universidad, es una forma de compartir unos conceptos en forma remota gracias a las plataformas virtuales existentes, gracias a las formas de conexión, etc. El comercio de proximidad, que ya les mencioné, es otro de los cambios requeridos, que existió en nuestras ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, en el pasado, del cual disponen hoy muchas de las ciudades medianas y pequeñas. ¿Sí? La forma más gráfica de ilustrarla es el tendero. Movilidad multimodal. Si las ciudades en el momento difícil que estamos tuvieran todos los servicios urbanos en la proximidad de las áreas residenciales, no tendríamos estas necesidades tan grandes de movilizar grandes cantidades de personas de un extremo al otro de la ciudad para que pudieran trabajar y acceder a los bienes que necesitan. Entonces, la movilidad multimodal, representada por la movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta, la movilidad en vehículos públicos y privados y en los sistemas de transporte grandes, está a la orden del día, pero en una forma múltiple y diversa. Las aglomeraciones, el concepto de las aglomeraciones es un concepto que en este momento todos tenemos que tratar con sumo cuidado. ¿Sí? Las aglomeraciones en los centros comerciales, las aglomeraciones en el espacio público y las aglomeraciones en los sistemas de transporte son conceptos que están en este momento repensándose. Bien, cuando ya aterrizamos en el mercado, entonces nos preguntábamos de dónde veníamos antes de la pandemia. Ustedes miran esta gráfica, da cuenta de las ventas de vivienda en Bogotá, expresadas en unidades. La línea azul expresa las ventas de vivienda de interés social, que venía desde el 2003 con este comportamiento que ustedes ven acá. ¿Sí? Y la vivienda diferente a la social, que la llamamos novis, es la roja, que venía con este comportamiento. En el 2006, Bogotá vendió 22.965 viviendas novis. Aquí está la crisis que les hablaba del 2008, ¿sí ven? Esta caída es la crisis del 2008. Nos recuperamos en los dos tipos de vivienda y siguiendo con la vivienda novis, tenemos unas ventas de 21.430 unidades en el año 2010. Aquí hay un proceso de declive. ¿Sí? En 2013 tenemos ventas de viviendas y de ahí para acá ha habido un periodo de ajuste en el mercado no bis. Mientras tanto, el mercado de vivienda social, que es la línea azul, ¿sí? Noten ustedes cómo está teniendo una gran fuerza. ¿Sí? Una de las estrategias que nuestro país tomó desde los años 1972 fue el de la economía a partir del impulso a la industria de la construcción. ¿Sí? Es un sector que ha impulsado la economía y en este momento hay una gran apuesta para empezar a dinamizar la economía con
la actividad constructora. ¿Sí? Entonces, con esta gráfica nos estamos orientando y estamos viendo cómo a partir del 2003 ha habido unos ciclos y estamos viendo un papel líder de la vivienda social. Decimos que las estrategias del gobierno han sido impulsar la actividad constructora para dinamizar la economía. Bueno, muy bien. Vemos entonces que la actividad inmobiliaria tiene ciclos, ¿sí? Ciclos de crecimiento, ciclos de auge, ciclos recesivos. Aquí está un ejemplo. La pregunta es, conforme a lo planteado anteriormente, ¿qué esperamos? ¿Cómo iremos a salir de este momento? ¿Sí? Rápidamente, ¿sí? Una vez, o más lentamente. Bueno, cuando ya vemos la actividad inmobiliaria y el papel de la industria de la construcción en la economía colombiana, entonces vamos a preguntarnos varias cosas. Voy a salir de acá un momento para ver de dónde veníamos. Bueno, estamos viendo una hoja Excel llena de números. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces miremos ya, aterricemos ya en el campo de los números, que es muy propio de las inversiones y muy propio de los temas inmobiliarios. Vemos aquí unas cifras, la fuente es la Galería Inmobiliaria, vemos aquí unas cifras, nos situamos en este primer cuadrito. De las ventas de vivienda nueva en varias ciudades del país, ¿sí? En el periodo enero-mayo del 2019 versus el periodo enero-mayo del 2020. ¿De dónde veníamos? Y qué. Entonces, si nos centramos en esta columna B, donde están las ventas para el periodo enero-mayo del 2019, vemos a una Bogotá con unas ventas de 12.000 unidades, en sus municipios aledaños 10.000 unidades, un total de 22.000 unidades vendidas entre Bogotá y sus municipios aledaños. En el resto del país vemos una Medellín con 8.600 unidades vendidas, una Cali con 8.100, una Barranquilla con 5.800, una Cartagena con 3.100, una Pereira con 2.000, una Ibagué con 4.500, para un total de 64.512 unidades de vivienda vendidas en el periodo enero-mayo del 2019. Empieza el presente año y vemos que las cifras cambian considerablemente. ¿Sí? Bogotá, en enero-mayo del 2020, vendió 11.576 unidades. Municipios aledaños 7.000 y el total de Bogotá y los municipios pasa a 19.000 unidades. Medellín baja de 8.000 a 6.000, Cali se mantiene. Barranquilla pasa de 5.800 a 4.900, ¿sí?
e Ibagué pasa de 4.500 a 2.400. Así las cosas, este grupo de ciudades pasa de vender 64.000 unidades a vender 54.000 unidades en el periodo enero-mayo. Es claro entonces que hay una baja en las ventas de vivienda nueva. Ahora bien, desmenucemos, desagreguemos esas ventas de vivienda. Miremos cómo se comportó la vivienda social, que es esta, y miremos cómo se comportó la vivienda no social. La vivienda social vemos que pasó de 42.000 unidades en estas ciudades seleccionadas a 39.000. La social. En Bogotá pasa de 7.600 a 8.200. Obvio, negocios que ya venían adelantados. En los municipios aledaños se pasa de 7.800 a 6.200. Y en el resto de las ciudades vemos bajas en todas, excepto en Cali, ¿sí? En las demás bajan las ventas de vivienda nueva social. Mientras tanto, la vivienda no social, miren el salto que registra, pasa de 22.000 unidades en el periodo de enero-mayo, perdón, aquí es del 19 a 15.000 en enero-mayo del 20. Es decir, hay una baja significativa en el mercado no bis. Bogotá y sus municipios cercanos pasa de haber vendido 7.000 unidades no bis a vender 4.000. ¿Ya? Medellín a la baja, Cali también a la baja, Barranquilla a la baja. ¿Qué pasó acá? Obvio, aquí ya las salas de ventas cerradas, ¿sí? Este sector que venía, el sector del segmento de la vivienda no bis que venía estable, pues cae, mientras que el mercado de la vivienda bis tiene una disminución, pero no tan alta. Esto es Bogotá y múltiples ciudades. Si queremos mirar lo que pasó solamente en Bogotá, en los estratos 4, 5 y 6, vemos que se pasa de vender 9.000 unidades a vender 10.000 unidades nuevas. Donde el protagonista es ¿quién? El estrato 4. El 5 disminuye y el 6 también. Miren lo diferente, miren lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda usada. Las ventas aumentaron, con todo y pandemia. Al comparar periodo mayo del 2018 a abril del 19, es decir, un año completo, un año corrido, al compararlo con mayo 19 a abril 20, encontramos que hay una dinámica positiva en este mercado. ¿Por qué? Es un mercado en el cual los vendedores ajustaron sus precios frente al tema vivido, ¿sí? Al tema que se está viviendo. El mercado de la vivienda es flexible. ¿Qué está pasando con el arriendo de vivienda usada? Obviamente que esto es válido solo para los estratos 4, 5 y 6. Pasa de 18.000 a 22.000 de arrendamiento, ¿ya? Hablo únicamente de los estratos 4, 5 y 6. No estamos hablando de locales, ni estamos hablando de oficinas. Simplemente se habla de la vivienda usada en estos estratos. Tuvo entonces un incremento. Bueno. Entonces, digamos que esa es la situación a nivel de números. Continuando con el tema en que veníamos,
Miramos ya, dado ese comportamiento de los diferentes segmentos del mercado, en el contexto económico que ya hemos mencionado. Entonces pensamos ya en el sistema de subsidios. Encontramos entonces que el sistema colombiano de subsidios tiene una serie de agentes. Tenemos las cajas de compensación familiar, tenemos el Fondo Nacional de Vivienda, que es el que provee los recursos para los subsidios, y tenemos unas entidades territoriales que tienen la facultad de otorgar una serie de subsidios. Y tenemos la caja de vivienda militar. A nivel de la estructura de financiamiento, entonces, el Fondo Nacional del Ahorro, los créditos afiliados con cesantías o ahorro voluntario, que son dos de las líneas principales del Fondo Nacional. Tenemos un FINDETER fuerte, que es un banco en un piso más alto, que otorga crédito a los municipios y que también está otorgando créditos a través de la banca comercial para diferentes propósitos. Un FINAGRO, que se ocupa de la vivienda rural, un FONADE, relacionado con el crédito a los municipios, y las múltiples entidades financieras. En este momento, entonces, nos preguntamos cuáles son los nuevos mecanismos de financiamiento. Entonces, se han lanzado dos líneas que suenan muy, muy interesantes. Una línea de vivienda, una línea de subsidio para vivienda que atiende a la población con menos de 4 salarios mínimos. Estos créditos, estas líneas, tienen los subsidios tradicionales que ya hemos conocido, con líneas de subsidios tanto en la cuota mensual, aliviando la tasa de interés, como en la cuota inicial. La modalidad nueva a la que asistimos es la oferta todavía muy general que nos ha hecho el gobierno de sacar 200.000 subsidios, 100.000 para las familias con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos y 100.000 para familias con ingresos superiores a 4 salarios mínimos. El segundo paquete, que es el de los subsidios para familias con ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, tiene un fundamento muy interesante. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el nivel de ingreso del tomador del subsidio, ¿sí? Es un subsidio orientado a los grupos poblacionales de nivel medio, ¿sí? El precio máximo en esta segunda opción de esta vivienda es $438 millones. Obvio, debe ser solamente vivienda nueva. La expectativa es que ese lanzamiento de esas dos líneas, de esos dos tipos de subsidios, atiendan en una parte el déficit de vivienda existente para la población de menores ingresos o la contenida en ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, y el otro paquete sirva para la población de ingresos medios. Ambas van a dinamizar la economía. El primer paquete atiende el déficit habitacional que todavía existe y que se siguen jugando. Estas dos líneas de subsidio
son generadoras de empleo. Ahí es donde está la dinámica interesante. Genera empleo en buena parte no calificado y dinamiza toda la cadena productiva que tiene que ver con la construcción. Por eso fue la primera línea que se pensó actualmente para dinamizar la economía. Entonces, en este segundo paquete es donde hay para todos unas posibilidades interesantes para hacer inversiones en bienes raíces. Ahora bien, los factores de análisis, los factores de contexto, llaman a ser muy cautelosos. ¿Por qué? Cuando hablamos de inversiones, tenemos en sus pantallas esta imagen, una imagen de inversiones. Bueno, esta es la imagen. Ventajas y desventajas de las inversiones inmobiliarias frente a otras inversiones. Aquí ustedes tienen las dos variables que todos analizamos cuando hacemos una inversión. De una parte, el retorno esperado y de otra parte, los riesgos. ¿En qué se puede invertir? Se puede invertir en acciones, se puede invertir en bonos del tesoro, o se puede invertir en bonos corporativos, o se puede invertir en la inversión inmobiliaria. Hay factores de comparación en el momento actual frente a este portafolio de inversiones. Los factores de riesgo, obviamente, que están a la orden del día. Con todo lo que he dicho, no he dicho que invertir en todas partes sea una maravilla. No, hay que mirar tendencias, hay que mirar localización y hay que mirar sobre todo nuevos productos. Al comparar la inversión inmobiliaria con las acciones o con los bonos, encontramos que ella tiene unas grandes ventajas. Número uno, es riqueza real, es real. Cuando ustedes invierten en bienes raíces pueden tocar con sus manos los muros, los pisos. ¿Sí? Es una inversión que pase lo que pase, está ahí. Frente a una inversión en un bono típico colombiano, que serían los famosos TES, o la inversión en un CDT, ¿sí? Que es en un CDT a ustedes les dan su tasa de interés que acordaron, cualquiera que sea la circunstancia. Pero el rendimiento es menor al que se pueda tener en la inversión inmobiliaria o al rendimiento que se pueda tener en la inversión en acciones comunes. Entonces, este es un panorama que todo inversionista en bienes raíces debe considerar. Rendimiento versus riesgo. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces, la pregunta es ventajas y desventajas de las inversiones inmobiliarias en el contexto actual. Yo diría que hay varios factores claves. Uno, innovación. Invertir en productos inmobiliarios, ¿sí? Diferenciados, con conceptos de producto nuevos, innovadores, que atiendan las necesidades que está viviendo la población colombiana, ¿sí? Algunos consumidores han manifestado interés en salir de las grandes ciudades y localizarse en los municipios aledaños a las grandes ciudades.
donde tienen dos ventajas: estar fuera de la gran ciudad, pero cerca de ella. Tiene la tranquilidad de vivir en un municipio aledaño de baja densidad, de muy baja aglomeración, pero en el momento en que requiera los servicios de la gran ciudad, la tiene cerca. ¿Sí? La tierra es más barata, tiene un menor precio en los municipios alejados de las grandes ciudades. ¿Sí? Entonces, una casa que ustedes se pueden comprar en una gran ciudad en 800 millones, en los municipios aledaños se la pueden comprar de pronto por la mitad. ¿Ya? Razón: el suelo tiene un valor inferior. ¿Sí? Razón: los municipios próximos a las grandes ciudades todavía no tienen la gran oferta de servicios que tienen las grandes ciudades, por ahora. Pero son municipios que bien conectados pueden ofertar, pueden atender grandes necesidades. En el caso bogotano, concretamente, con la aprobación del Regiotram, que ya es un proyecto que se echó a andar, ¿sí? Los municipios al occidente de Bogotá, vale decir, Faca, Madrid, Mosquera, Funza, estarán muy bien conectados una vez se desarrolle el proyecto Regiotram. Las distancias de hora y media se van a reducir a 20 minutos. ¿Sí? El Regiotram llegará a la estación de la Sabana de Bogotá. Esto va a dar una nueva dinámica. Entonces, si ustedes enlazan todos los planteamientos hechos, buscar localizaciones de baja aglomeración y buscar en esas localizaciones mayores áreas donde se pueda trabajar y estudiar con mayor comodidad en el confinamiento, es una alternativa que estarían ofreciendo las localizaciones residenciales, fuera de las grandes ciudades, pero próximas a ellas. Todo depende de la conectividad que tenga. ¿Qué han manifestado los hogares en la vivencia actual? Necesitan mayores áreas, necesitan nuevos diseños, necesitan nuevos conceptos de lo que llamamos las áreas comunes de los conjuntos residenciales. Se necesitan espacios abiertos, se necesitan más jardines, se necesitan mayores plazoletas. Eso al interior de los conjuntos. Y en relación con los entornos que están demandando los hogares hoy, servicios en la proximidad, ¿sí? El comercio básico, el poder disfrutar de parques y espacios abiertos en la proximidad de sus residencias. ¿Y qué es proximidad en el argot urbano? No más de 5 cuadras. Esto daría una mayor calidad de vida, el poder disfrutar de los espacios abiertos sin necesidad de generar aglomeraciones en las ciudades. Y ya como tema final, entonces quisiera mencionarle el tema que nos han propuesto de las hipotecas conversas no todavía reglamentados. Es una figura utilizada en otros países, principalmente en los Estados Unidos, según el cual una vivienda tiene la capacidad de generar un flujo de caja a través de la figura de ser hipotecada. ¿Sí? Es hipotecada y al ser hipotecada, la entidad financiera genera unos recursos mensuales para la persona que hipoteca el bien. Esto hay que mirarlo
con pinzas, ¿sí? Porque depende de varios factores. Uno, la expectativa de vida de la persona que va a tomar la hipoteca, ¿sí? Dos, del estado de la propiedad. Tres, del avalúo comercial que le den a la propiedad. Y por sobre todas las cosas, de el mercado de arrendamientos. Porque si su propiedad vale 100 millones de pesos, ¿sí? Decían los abuelos que las propiedades de 100 millones de pesos se arrendaban en 1 millón de pesos, ¿sí? En circunstancias normales. En circunstancias difíciles, pues esa misma propiedad de 100 millones de pesos de valor comercial, estarse arrendando no ya en el millón de pesos mensual, sino en 500 o de pronto en 400. Entonces, ahí hay que dar una mirada. Si la propiedad está en un mercado donde los arrendamientos están bajos, por esa propiedad de 100 millones de pesos, de pronto le dan un flujito de caja mensual de 400.000. ¿Vale o no la pena? Ahí hay una gran pregunta. Número 2, la expectativa de vida de los usuarios, ¿sí? Si la expectativa de vida es muy baja, al terminar el contrato, la propiedad pasa a ser propiedad de la entidad financiera. Eso hay que mirar, ¿sí? Ahora, hay varias modalidades. Plantean una modalidad en la cual dan un valor por una sola vez. Hay otra modalidad que es que la hipoteca genera un flujo de caja por tiempo determinado. Y la otra modalidad es que la hipoteca va a generar el flujo de caja sobre el inmueble hasta el momento en que la persona fallezca. Entonces, como ustedes ven, son escenarios que hay que mirar con mucho cuidado, pero fundamentalmente hay que mirar el valor comercial de la propiedad, en qué estado está y cuál es la expectativa de vida de la persona. Dicho lo anterior, concluyo diciendo que la inversión en vivienda seguirá siendo una buena oportunidad, dependiendo de la localización, de las características del inmueble, y si la inversión llegara a ser en vivienda social, habría que mirar que la dinámica del arrendamiento de esa vivienda social dependería de que exista un déficit habitacional. Mientras exista déficit habitacional, la demanda por vivienda social será mayor que la oferta, lo cual quiere decir que habrá una dinámica en el mercado. Para el resto de inversiones en activos inmobiliarios, hay que mirar la localización, los factores de diseño y el barrio en que se ubican esas inversiones. El tema de valorización del suelo es una variable que hay que mirar con gran cuidado, porque toda inversión tiene riesgos. Pero concluyo diciendo que la inversión inmobiliaria es una inversión en activos reales. Y que en nuestro país la industria de la construcción ha sido un sector motor de la economía. Muchas gracias. Ahora sí, ¿hay preguntas, Camila? No, señora, no veo nada más en el chat. Por acá arriba habían hecho dos. Una, aplica si ya tengo vivienda y quiero cambiarla a la línea de subsidio para vivienda max de 438 millones.
Si tiene más de 438 millones. La pregunta dice que, mira, dice, aplica si ya tengo vivienda y quiero cambiarla, la línea de subsidio para viviendas máximo de 438 millones. Se enfoca principalmente a nueva vivienda. No la hemos tenido, no tenemos aún la reglamentación, aún no la tenemos, pero parece que hay una opción en el caso de las viviendas de mayor precio. Parece, tenemos que esperar la reglamentación que no ha salido. Aquí hay otra. Dice, ¿la inversión de vivienda usada en municipios aledaños es bastante viable? Sí, en unos más que en otros. Pónganle atención al área de influencia de la línea del Regiotram. Habrá grandes oportunidades en los municipios aledaños a ese sistema de transporte. Pero continuando con la pregunta, parece que se empieza a dar una tendencia a vivir en el área metropolitana, ¿sí? Hace 15 días se lanzó ya la idea y la política ya más concreta de el entorno regional para Bogotá y sus municipios vecinos. Ese es un marco jurídico que nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo regional. Escenario en el cual la inversión en municipios vecinos a Bogotá va a ser interesante. Listo, dice, ¿cuál es el sector en Bogotá con mayor potencial de valorización? La. Antes de la pandemia estábamos mirando valorizaciones en sectores populares, pero digamos que hay unos sectores que son clásicos en valorización, que son los sectores ubicados al nororiente de Bogotá, Nogal, Retiro, Cabrera, Rosales. Son sectores que tradicionalmente a nivel alto han registrado alta valorización. Y a nivel medio encontramos sectores como sectores que se están valorizando como Modelia, sectores que se están valorizando como Puente Largo, Bella Suiza, ¿cuál otro? Ilarco también está generando valorizaciones interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, estaba hablando con el micrófono apagado. Dice, ¿en qué consiste el subsidio para estas viviendas de mayor precio? ¿En qué consiste? No te entiendo. ¿En qué consiste qué? ¿En qué consiste el subsidio para estas viviendas de mayor precio? Una de las estrategias es subsidio a la tasa de interés durante 7 años. Pero como les digo, hay que mirar qué otros requisitos tendrán, porque hasta el momento nos han dicho que por 7 años, pero hay una pregunta ahí. ¿Cuál será el término de mi hipoteca? ¿Puedo hacerlo a 10 años o me obligarán a hacerlo a 15? Ahí tenemos que esperar la reglamentación. Porque una de las estrategias ganadoras en financiamiento es adquirir hipotecas al menor tiempo posible.
Listo, otra dice, hola, quisiera saber si hoy se podrían encontrar proyectos que ya están innovando en estos nuevos productos inmobiliarios o es mejor esperar un tiempo prudente para encontrar estos proyectos. Ambas estrategias son útiles. Buscar en lo que hay en la oferta que hay en este momento, por ejemplo, proyectos de arquitectura sostenible, es una estrategia ganadora, ¿sí? Los proyectos que tienen ahorro en manejo de energía, en manejo de agua, en manejo de residuos, es una buena idea. Proyectos que tengan espacios abiertos. Se volvieron interesantísimas las terrazas, se volvieron interesantísimas los conceptos de espacios abiertos en los conjuntos cerrados. Entonces, en la oferta que hay sería mirar esos componentes. Arquitectura sostenible, espacios abiertos, disponibilidad de terrazas, disponibilidad de estudios, áreas generosas, son estrategias ganadoras. Las otras, proximidad a parques. ¿Qué hay en el entorno? Ahí hay otra estrategia ganadora. ¿Qué hay en el entorno a la luz de todo lo dicho? Que haya parques, que haya espacios abiertos, que haya proximidad a comercio minorista. En lo nuevo, en lo que viene, obviamente que llegarán diseños más innovadores, más innovadores. Ahora, ¿qué ventaja tiene el momento presente? Se pueden conseguir grandes descuentos, ¿sí? Porque cuando yo soy constructor y tengo un gran stock para vender y veo difícil la venta, y llega alguien y me ofrece comprarme, pero me plantea un descuento interesante, pues se le puede escuchar, ¿sí? Entonces yo diría que es un momento de hacer ofertas pensando en descuentos significativos. Listo, otra pregunta es que ¿qué tal es la inversión en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos? Uy, 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 uy. Tuvimos una época muy interesante, finalizando la década de los 90, de la inversión en la Florida, ¿sí? Inversiones en la Florida bellísimas, en sectores con unos entornos de un urbanismo de alto estándar, ¿sí? Con todos los servicios y con todas las amenidades, proyectos con el concepto, con el real concepto del clubhouse. Digamos que en lo que conozco en la Florida ha habido oportunidades dependiendo del sector, dependiendo del presupuesto, porque ya pensar en la Florida, allá lo baratico son $300,000, ¿no? De ahí para arriba, entonces, ¿en qué estoy pensando? Estrato alto, estrato medio, vivienda económica, bueno, pero hay que mirar el contexto, ¿sí? En el contexto norteamericano en este momento hay grandes dificultades, ¿sí? Hay grandes dificultades en este momento con el tema de la pandemia. Habría que mirar muchas otras variables. Pero, ¿qué les digo? Invertir en ciudades de clase mundial ha sido un muy buen negocio. En París, ustedes en este momento sabemos de inversionistas que han comprado apartamentos construidos en 1920 cerca de la Torre Eiffel, en el equivalente al millón de pesos colombianos, perdón, a 1.000 millones de pesos colombianos, apartamentos con semejante edad constructiva, pero obvio, en unos entornos culturales divinos, sin ascensor, ¿sí? Pero con vista a la Torre Eiffel. Entonces digamos que ya mirar otras ciudades del planeta y hay que mirarlo el contexto específico. Pero las variables son muy parecidas a las que hemos visto acá. Proximidad a los servicios, obviamente que el urbanismo en ciudades de talla global es muy superior al urbanismo colombiano, eso
Eso no es discutible. Entonces habría que mirar todas estas variables. Otra pregunta es, ¿invertir en estrato 2, 3 y 4 es más rentable que en estrato 5 y 6? El problema es que el desempleo para el negocio de arriendos, ¿qué opina? Bueno, eso tiene múltiples consideraciones. Número uno, en este momento y en los últimos años se vende más rápidamente un apartamento de 400 millones que uno de 3.000 millones en el mercado colombiano. ¿Sí? Se vende más rápidamente. Pero hay sectores, ¿sí?, que son muy apetecidos. Ahí hay que mirar, ahí la variable clave es segmento de mercado. En el sector alto hay sectores muy apetecidos, los que les mencionaba, Nogal, Retiro, Cabrera. Son sectores donde tradicionalmente la demanda ha sido mayor que la oferta porque tienen alto estándar constructivo, porque son sectores que gustan, con lo cual no quiere decir que sean perfectos. En los segmentos de ingreso bajo, ¿qué ocurre? Está el déficit habitacional que está jalonando la demanda permanentemente, ¿cierto? Y dada la estructura poblacional colombiana, hay mayor demanda en los inmuebles de bajo precio que en los de alto precio, ¿sí? Hay mayor número de compradores por un apartamento de 200 millones que por un apartamento de 5.000 millones, ¿sí? Pero en todos los casos, ¿sí?, hay que mirar la localización. Ahí está la variable clave. Una localización que tenga buena accesibilidad, buen urbanismo, buenos servicios y buen vecindario. Ahora, ya a nivel de microsegmentación se pueden encontrar en el estrato 3 y 4 muy buenas oportunidades de inversión, ¿sí? Afinando, como les decía, estos temas de localización, de servicios y de servicios disponibles. Y los precios, es decir, cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios tienden a la baja. Entonces, hay muchos expertos que dicen que este puede ser un momento de compradores en determinados segmentos del mercado, obviamente mirando todo el paquete de variables que les he dicho. Otra pregunta es si es mejor invertir en Bogotá, así el metro cuadrado sea más pequeño que vivir en los aledaños. Ajá. Ahí se están dando cambios. Ahí se están dando cambios. Se está visualizando la tendencia de muchos hogares a salir de Bogotá. Hogares mayores, hogares que ya están en retiro. Se cree, todavía no está demostrado, que muchos consumidores residenciales buscarán en la periferia mayores áreas y más entornos abiertos a menor precio. Esa parece ser una tendencia que se está dando. Algunos preferirán casas campestres, ¿sí?, y otros preferirán, digamos, el subsegmento de asesores, de consultores, de personas retiradas. Les da lo mismo vivir en La Calera que vivir dentro de Bogotá y se sienten con un mejor entorno ambiental viviendo en La Calera. Y dadas las condiciones de conectividad, pueden seguir desarrollando allí su trabajo. Entonces, lo que puedo decir en conclusión es que creemos que va a haber una tendencia hacia vivir en municipios menos densos, más tranquilos, próximo a la gran ciudad, pero fuera de ella.
Listo. Otra dice, Mosquera tiene mayor valorización que Madrid. Upa, no tengo datos, no tengo datos a la mano recientes sobre ese comportamiento. No, no los tengo, no sabría decirle. Ahí, como les digo, habría que mirar entorno, contexto y proximidad al Regiotran. Ahora, en Mosquera hay mucha zona industrial ya, ¿no? Entonces, hay que mirar si se va a hacer una inversión para arrendar y la proximidad a una zona industrial puede generar ventajas para los arrendatarios. Eso habría que mirar. Otra dice, ¿cómo se ve el plan de renovación urbana que se está aplicando en el centro de la ciudad de Bogotá a nivel de inversión inmobiliaria? Uy, esa es la pregunta más hermosa de todas. Sí, en Bogotá obviamente lo que sigue es la renovación urbana. Yo personalmente amo el centro, ¿sí? Y sueño, oigan bien la locura que voy a decir, sueño ver el centro con unos muy buenos visos de proximidad a algunas áreas de Washington. ¿En qué sentido? Candelaria, por ejemplo. Candelaria, que la ley le dio el marco jurídico para conservarla, dados sus activos patrimoniales y su riqueza cultural. Candelaria se volvió un polo residencial en el centro. Es la zona más bonita del centro y la apuesta es a que sea una zona líder que irrigue sus factores de desarrollo urbano e inmobiliario a los demás sectores del centro histórico. En el centro hay mucho que hacer, pero ya se están dando a través de los planes parciales. Fenicia, por ejemplo, que lo está promoviendo Universidad de los Andes, va a ser un proyecto interesantísimo cerca de la universidad. Plan parcial, Voto Nacional Estanzuela. En Voto Nacional se proyecta un distrito cultural al que diariamente irán 4.000 personas a estudiar en el SENA, en unas zonas que tienen una riqueza histórica inmensa, pero que todavía tienen condiciones de deterioro. En San Bernardo se está estructurando otro proyecto residencial. Entonces, cuando uno mira el centro y los planes parciales que van avanzando, para los que no saben, un plan parcial es un plan de ordenamiento del territorio de escala media, que busca ir reactivando el espacio urbano. Entonces, en Voto Nacional hay un proyecto muy interesante, en San Bernardo, cerca al Tercer Milenio, y otro muy interesante. En Fenicia, cerca de la Universidad de los Andes, es un proyecto que le aseguro gran éxito. Todos esos elementos juntos en unos años es una apuesta, obviamente, porque todavía hay grandes condiciones de deterioro en el centro y de inseguridad sobre todo. Pero esos planes pueden generar una sinergia y una dinámica interesante para renovar el centro. Ya no hay más preguntas, ahí son comentarios. Dice hola, no es muy pronto para pensar que los productos y servicios inmobiliarios, así como el mercado de convivencia y el trabajo remoto van a cambiar sosteniblemente, es decir, habrá que basarse en estudios culturales, sociológicos, económicos, entre otros, para sustentar que los colombianos migran visiblemente a otras formas de comprar vivienda, víveres y trabajo, sobre todo por la capacidad adquisitiva, conexión a Internet y transformación digital. Claro, todo lo que dice Jonathan Solano se tendrá que dar, son apuestas al mediano plazo, pero el teletrabajo ya existía. El trabajo en forma remota lo utilizan desde hace décadas las compañías multinacionales en nuestro medio.
El trabajo en forma remota desde hace décadas lo utilizan los consultores de talla global en Colombia. ¿Sí? Que estas condiciones se darán primero en segmentos de alto ingreso y de mediano ingreso que de bajo ingreso, sí, sí, obviamente, obviamente, porque hay una restricción económica pues que hay que solucionar. Pero estamos hablando es en términos de tendencias en el mediano plazo. Ahora, en términos de corto plazo, ya hay muchas personas viviendo en sus fincas, ya, ¿sí? Vieron la dimensión de la pandemia, del fenómeno en que estamos, y están ya viviendo en sus fincas, en Chinauta, en sus casas campestres en La Calera, en Villavicencio, hay varias personas, inclusive en las afueras de Villavicencio, hay ya varios proyectos de 250 unidades de vivienda ya existentes que se están vendiendo muy bien. ¿Por qué? La gente quiere salir, la gente está en esa zona, saliendo ya de los centros urbanos. Entonces, digamos que no es una tendencia generalizada, es una tendencia de mediano plazo y en sectores ya se están dando. Ahora, que tendremos que profundizar en estudios multidisciplinarios, por supuesto. Dice, doctora, en el mercado hay muchas construcciones de 26 a 32 metros cuadrados. ¿Estos nuevos proyectos no serían viables con lo que nos dijo? Ya que cerca de las universidades están haciendo este tipo de proyectos, en esta situación sería muy difícil comprar. Bueno, lo que nos señala Marta Vives, ese es otro segmento de mercado, ¿cierto? El grupo, obviamente no podemos pensar que en 26 metros cuadrados tengamos el estudio y la terraza. No. El proyecto estudiantil es otro segmento de mercado. El proyecto estudiantil puede ser una vivienda, es una vivienda de corta duración, por la duración inherente a la carrera del estudiante, ¿sí? El estudiante está todo el día en la universidad y tiene los campus universitarios para socializar. ¿Qué disfrutan concretamente si estamos hablando de un proyecto de un área privada de 26 metros en el centro de Bogotá? Allí las preferencias son por la vida cultural que ofrece el centro y la cercanía a las universidades. Pero obviamente pensar en centralidades de carácter histórico, de zonas de conservación, pensar en amplias áreas ambientales, pues todavía no se está dando. Sin embargo, en el centro de Bogotá hay un proyecto, que es el proyecto del eje Karl Brunner, que va desde la Universidad de los Andes hacia el norte, que es un pasaje que se ha pensado desde hace tiempo y que se ha enfocado junto con el proyecto La Concordia a utilizar ese pulmón verde que tiene en el Cerro Oriental el centro de Bogotá. Ya no hay más preguntas. Bueno, muy bien, Camila. Entonces, muchas gracias por su atención y espero haberles brindado información de interés para todos. Y gracias a nombre de la universidad por su asistencia. Nancy, muchas gracias. Yolanda Parra, muchas gracias. Marta Vides, igualmente. Eric, con mucho gusto. Yolanda, con mucho gusto. Sandra, con mucho gusto.